Bueno, ¿cómo les va? Vamos a seguir con el estudio, esta serie que estamos haciendo respecto a la vida del Señor Jesús. Estamos en el punto número 8 y hoy vamos a tratar su actual señorío. Ya hemos pasado por las profecías, su infancia, bueno, después tuvimos parte de su vida, estuvimos en toda la última semana que representó, digamos, todo un sufrimiento. Después eh, estuvimos en la parte de la detención, la crucifixión, la muerte y resucitó, resucitación o resucitó, y después tuvimos la ascensión. Bien, el último de todos fue cuando él ya resucitado comienza a aparecer a muchos de los apóstoles, y hoy vamos a tratar sobre su actual señorío. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios sabiduría y entendimiento como para poder comprender esta parte tan importante de la persona de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por este día y te damos gracias por el Señor Jesús. Queremos conocer más de Él y queremos realmente que Él sea el Señor de nuestras vidas. Por eso, ayúdanos, Señor, a comprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El Señor Jesús, uno tiene la imagen allí de aquel judío que iba por la tierra con las limitaciones del humano, haciendo muchas maravillas, milagros, sanidades. Y después, bueno, la última imagen que uno tiene, de alguna forma, tiene que ver con la cultura argentina, es el Señor con su sangre allí, con esas imágenes que hay en muchos lugares. Ahora no se ven tantas, pero antes era muy común ver prácticamente en todas las casas aquella imagen de la cruz con ese Señor eh, moribundo. Y esa imagen es como para que uno la piense, como para que la repase y, y considerar todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero el Señor ya no está en la cruz, ya no está humillado, sino que está exaltado. Y podemos hablar entonces del señorío de Cristo. ¿Mm? Si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 38, fíjense lo que dice allí, ¿no? Eh, Uno pregunta, ¿quién le dio el título al Señor o a Jesús para ser el Señor? Bueno, acá Pedro lo dice claramente. En, repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 38, dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y de esta porción podemos rescatar unas cuantas enseñanzas. Cuando Pedro, en ese entorno cultural, ante esas personas, hablaba del Señor y hablaba del Mesías, estaba hablando de algo que para ellos era sumamente caro. Ellos comprendían perfectamente bien a qué se refería cuando se hablaba de Señor. Uno en esta cultura o en estos tiempos, cuando habla de Señor, no está, tal vez tenga un poco desvirtuado
A cualquiera se le dice el Señor tal, pero cuando a alguien se le dice Señor, se le decía Señor en ese tiempo, o la palabra de Dios nos dice el Señor, está hablando de la máxima autoridad, está hablando del amo, del que va a decidir todo, del dueño absoluto de todas las cosas. Y entonces, ante esa declaración, por supuesto que no eran palabras de Pedro, eran palabras, por supuesto, las dijo Pedro, pero eran palabras realmente inspiradas por Dios, con todo el peso espiritual que tenía. Y no solo Señor, sino Mesías. Es decir, lo que hoy siguen esperando algunos judíos, digo algunos porque muchos ya han encontrado al Mesías que es Jesucristo, pero muchos judíos hoy siguen esperando al Mesías. En ese momento, como decía Pedro en ese mensaje, Dios, el versículo 36, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y cuando alguien hablaba del señorío, cuando alguien hablaba de un señor, conmovía, provocaba, movilizaba. Por eso, fíjense lo que dicen estas personas a quienes estaban dirigidas estas palabras. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Eso es la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Como hoy día pasa también. Quienes le dijeron a él y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Claro, Pedro estaba presentando y anunciando algo de parte de Dios, algo serio, pesado, grande, trascendente, con toda la autoridad de que el Señor, ese mismo que había sido crucificado no mucho tiempo atrás, eh, ahora Dios lo había hecho tanto Señor como Mesías. Y entonces, impactados frente a eso y tocados por el Espíritu de Dios, estas personas hicieron una pregunta realmente muy sabia, una pregunta que los dirigió, los llevó hacia el encuentro con Cristo espiritualmente. ¿Qué debemos hacer? Y bueno, Pedro le contesta: deben arrepentirse de los pecados, volver a Dios, ser bautizados, etcétera, etcétera. Y esta pregunta yo la remarco porque de alguna manera es la misma pregunta que vos y yo tenemos que hacernos. Ante esta persona, este Cristo que le cantamos y que muchas veces lo mencionamos como Señor, Él tiene toda la autoridad dada por Dios para ser el Señor. Y entonces la pregunta que a mí me golpea, y sería saludable que a vos también te golpeara mucho: ¿qué debemos hacer? Evidentemente lo que tenemos que hacer es responder, alinearnos a el señorío de Cristo, y nuestra vida, nuestras cosas, todo nuestro entorno tiene que ajustarse a lo que el Señor, el amo, el dueño indique. ¿Mm? Entonces, uno dice: qué buena pregunta hicieron estas personas. Bueno, esta pregunta, hermano, tiene que resonar en nuestra cabeza. Eh, la exaltación que el Señor tiene de parte de Dios viene posterior a su humillación. Y uno ha leído muchas veces, pero en Filipenses 2, del 5 al 11, aunque esta enseñanza que Pablo le deja a los hermanos de Filipo tenía que ver con las actitudes que debían tener los cristianos, pero él hace en pocas palabras y con inspiración divina un, un resumen de todo lo que fue la humillación del Señor y la posterior exaltación. Hoy el Señor está en el tiempo de la exaltación, ya el tiempo de la humillación ya pasó. Y los que debemos exaltarlo somos nosotros, hermanos. Reconocer esa exaltación de parte de Dios, y el reconocimiento y el ajuste de nuestra vida debe ser nuestra. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, versículos 5 hasta el 11, lo siguiente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos,
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Uno dice, bueno, nació como hombre. Para nosotros, digamos, uno puede decir, bueno, nació igual que yo o igual que vos, hermano. Sí, pero estamos hablando de el Hijo de Dios. Estamos hablando de aquel que estuvo a la diestra del Padre en toda la creación. Estamos hablando del Dios soberano y tuvo que limitarse, tomar el límite del espacio de un ser humano. Y bueno, uno dice, ¿se tuvo que reducir a un ser humano? Sí, se tuvo que reducir, pero no solo vino a la tierra a ocupar el primer lugar en ese tiempo, no, vino a ocupar el último, vino a ocupar el último. Por eso la humillación del Señor tiene mucha más trascendencia de lo que nosotros podemos considerar, porque nuestra posición, digamos, de hombre hacia un esclavo es descendiente, pero tiene una distancia corta, relativamente corta. Hoy en día hay todavía personas que están en esclavitud, pero pensar en un Dios soberano, gigante, inmenso, que el universo no lo podía contener, y reducirse a un hombre y no solo establecer ese punto de humildad, sino reducirse a un esclavo y morir en la cruz como un criminal, por vos y por mí y por cada ser humano. Bueno, él se humilló a sí mismo, dice el versículo 8, en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hasta ese punto llegó su humillación para posteriormente, y en 3 versículos Pablo lo describe de una manera magnífica. Por lo tanto, Dios lo elevó, fíjense, qué interesante esto de que lo elevó. Es decir, había descendido, descendido y descendido y descendido, y ahora Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, de aquel humilde judío que tenía que caminar las calles polvorientas de aquellos tiempos, con las limitaciones de sed, de hambre, de aquel hombre que admiramos por su ejemplo, hoy está en el máximo honor y está por encima de todos. Versículo 11 dice, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nuestra lengua, hermano, y todas las lenguas y todos los seres humanos tienen que declarar, porque es real, porque Dios lo estableció de esa manera y porque el soberano, absolutamente soberano, que decide todas las cosas en el universo, es el Padre, es Dios. Él lo declaró Señor y todos tenemos que reconocerle humildemente. Y nuestra vida debe estar ajustada, porque no solamente que nuestra lengua lo declare, sino que nuestra vida debe estar ajustada a todo lo que nuestro amo ordena, declara, dice, manda. ¿Mm? Entonces, el señorío de Cristo hoy está activo, es actual, debe ser reconocido. Lo que hace nuestro Padre Celestial es no forzarnos a aceptar este señorío, sino que lo tenemos que hacer por amor, comprendiendo su obra, comprendiendo su persona, comprendiendo que Él pagó un día en la cruz por cada uno de nosotros. Debe surgir, como en aquellas personas que leíamos en Hechos de los Apóstoles, ¿qué debemos hacer? Bueno, hermano, lo que tenemos que hacer, vos y yo, es ajustar nuestras vidas a lo que el Señor, a lo que el amo, el dueño soberano indique, y todo lo que podemos pensar que Él requiere, indica para nuestra vida, está en la palabra de Dios. En Colosenses 1, versículo 15 al 20,
allí encontramos el Señor de toda creación. Vamos describiendo la persona de Cristo, pero en su rol actual, que es el señorío. Es la autoridad máxima. Dice el versículo 15 de Colosenses 1, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Qué interesante, ¿eh? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ahora seguimos, faltan unos versículos. Entonces, allí tenemos una descripción en pocas palabras de lo que Dios lo declaró, lo posicionó en el Señor de toda creación. Dice el versículo 17, el que ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Con estas palabras uno tiene una descripción tan magnífica de este Señor, que es el Señor de toda creación. Y claro, con nuestras mentes pequeñas, finitas, que todo lo medimos, no podemos alcanzar a comprender la dimensión de lo que es su persona y no nos imaginamos verlo allí en la gran creación del universo. Hoy los seres humanos, con todo lo que la tecnología se ha desarrollado, van prácticamente día por día descubriendo lugares en el espacio. Bueno, todo eso, y uno no se puede imaginar lo que es toda la creación, no se puede imaginar porque no hay modo que la mente humana, que es finita, todo lo tenemos que medir en tiempo, en distancia. Bueno, no podemos imaginarnos la creación suprema de todo el universo. Bueno, ese Señor Jesús, el mismo que hace unos días lo veíamos allí muriendo en la cruz y resucitando y apareciendo a los discípulos. Bueno, este mismo Jesús hoy es el Señor de toda creación. Y, y voy a insistir porque es lo que siento realmente en mi corazón. Seguimos con aquella pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces, hermano, con el Señor de toda creación? Lo que tenemos que hacer es humillarnos ante su presencia y reconocer su grandeza y reconocerlo como nuestra autoridad y dedicarnos a buscar en la palabra todos sus mandamientos y procurar la mayor comunión con Él permanentemente, porque Él es, sin lugar a dudas, sin lugar a exageraciones, sin palabras grandilocuentes, Él es el Señor de toda creación, porque Dios lo estableció de esa manera. Y tiene que ser en nuestro corazón el Señor de nuestra vida. En Romanos 14, los versículos 8 y 9, allí Pablo también lo define al Señor Jesús y lo define como el Señor de vivos y muertos. Dice el versículo 8 de Romanos 14, si vivimos es por honra al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Él
Ahora seguimos con el versículo 9. El apóstol lo tenía muy claro, lo había entendido, y uno no puede olvidar que el apóstol Pablo había sido un perseguidor de los cristianos y un perseguidor del mismo Señor, y después que lo encuentra o el Señor lo quebranta y él acepta su señorío, le pide perdón, en fin, arregla su cuenta con el Señor como todo lo hemos hecho un día, entiende esta posición que tiene el Señor hoy con esta profundidad, con lo que implica el decir, el sentir y el vivir realmente el señorío de Cristo en su vida, y que tiene que ser, por supuesto, en la vida de cada uno de nosotros, porque es el lugar que le corresponde por derecho propio, así como es el Señor de la creación. Por su humillación Dios lo exaltó. Dios le había dado ese título, le dio ese título, y ahora hablamos de que es el Señor de vivos y muertos. Tiene que ser necesariamente, y por amor, no por presión, sino por amor nuestro, tiene que ser el Señor de nuestro ser, de nuestra vida, y comprender todo lo que Él nos indica. El versículo 9 dice: Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Muy bien. El día que pasemos a su presencia, nuestros ojos van a poder ver y comprobar realmente que allí, en el lugar de privilegio, está el mismo Señor que un día murió en la cruz pensando en vos y en mí. Ahora tenemos otra definición que está en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 3, y el apóstol Pablo, por inspiración divina, por el Espíritu de Dios que lo inspiraba, eh, lo define como el Señor, y habla de su fidelidad. Dice Segunda Tesalonicenses 3:1: Finalmente, amados hermanos, le pedimos que oren por nosotros, oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado. Fíjense, el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Y esto lo podemos tomar para nosotros, hermanos, absolutamente, porque así como era dirigido para aquella iglesia, ese grupo de hermanos, hoy, después de tantos años, puede y debe tocar nuestro corazón también. Nosotros tenemos el privilegio, la tarea tan elevada, de tal nivel, que tenemos que llevar el mensaje del Señor para que muchas personas le rindan el honor y la honra que Él merece, quebrantando sus corazones, pidiendo perdón por sus pecados y aceptándolo en su corazón. Dice el versículo 2: oren también para que seamos rescatados de la gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Y acá, esto es un lugar donde uno puede parar y descansar y tranquilizarse, porque esa fidelidad que Pablo resaltaba es la misma que hoy el Señor muestra con nosotros. Él se muestra fiel. Él, dice el apóstol, los fortalecerá y los protegerá del maligno. El Señor no ha dejado a su pueblo a la deriva y se ha olvidado de él. Él permanentemente está allí al cuidado, atento, y su fidelidad es inquebrantable. Podemos estar tranquilos, salir, hermanos, salir, llevar la palabra, ser embajadores realmente dignos del Señor, porque sabemos que Él va a estar junto a nosotros, y su fidelidad se va a mostrar en la fortaleza que podemos tener para hacer la tarea y en la protección del maligno. Nadie, nadie, nadie de nadie toca a un hijo de Dios si el Señor no lo permite. Nadie lo va a tocar porque Él es fiel, y cuando dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final, Él lo demuestra con toda claridad.
Otro de los títulos que aparece en la palabra es el Señor como el gran pastor. ¿Mm? Ustedes, claro, hoy tal vez nos cueste un poco comprender el pastorado de ovejas, porque, bueno, hoy se hace de otros modos, pero en la época bíblica, y el Señor usa esa figura, un pastor estaba tan cercano a las ovejas, la relación entre el pastor y la oveja era tan estrecha que el pastor tenía que dar la vida por cada oveja si era necesario y arriesgar la vida para rescatarla, cuidarla, buscarle alimento. Era todo un trabajo muy intenso y la interrelación entre la oveja y el pastor eran muy estrecha al punto que la oveja conocía la voz del pastor y desconocía cualquier otra voz. Era muy estrecha la relación. Recuerdo algún viaje al norte y yendo entre Tucumán y Salta por la ruta 9, vimos cruzar la ruta, tuvimos que todos los vehículos que veníamos detenernos para esperar que un chico adolescente que tendría 14, 15 años cruzara un grupo de ovejas que serían algo como 40 ovejas más o menos, y uno veía cómo era como el hermano mayor, era el protector de ese grupo de ovejas. Bueno, en el norte algo existe todavía parecido a lo que era la época del Señor, pero en aquellos tiempos, en las épocas bíblicas, la presencia del pastor y el amor que expresaba el pastor a sus ovejas era mucho más estrecho, más cercano. El versículo 20 de Hebreos 13 dice: ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite en todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. El autor de Hebreos está definiendo al Señor Jesús, su gran tarea como el gran pastor que dio la vida por cada uno de nosotros, y por supuesto Él dice que nos va a capacitar y nos capacita para hacer todas las buenas cosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en el final, el autor de los Hebreos dice: a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y nosotros, hermanos, que tenemos que ir comprendiendo toda la significación de lo que es el señorío de Cristo en nuestra vida y al nivel que el Padre lo elevó y la relación que debe tener con nosotros, porque el Señor Jesús es nuestro gran pastor. En los momentos donde estamos solos, donde estamos heridos, donde estamos tristes, cuando atravesamos cualquier situación y uno puede sentirse absolutamente solo de personas visibles, lo va a tener ahí al lado, seguramente, porque Él jamás abandona a los suyos, al gran pastor que es el Señor Jesús. Por eso también tenemos que elevar nuestra voz y decir: a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Hermanos queridos, en el próximo mensaje vamos a la segunda parte de todo lo que implica el señorío de Cristo y todos los lugares de la palabra de Dios donde exaltan el nombre del Señor y esta posición inmejorable que el Señor tiene. Por ahora tenemos que decir, como dijeron aquellos que escucharon a Pedro en Hechos: ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer vos y yo es eh, abrirle el corazón al Señor, no solo como el Salvador, sino como el Señor de nuestra vida y de todas nuestras cosas, y buscar en su palabra todas las instrucciones para obedecer, porque al Señor, al amo, al dueño, se le obedece, hermanos. Que Dios los bendiga mucho.